Hola, mi nombre es Nadia. Les voy a contar mi historia. ¿Quién no ha tenido como vecinos a personas en verdad muy malas, envidiosos, mañosos, maldosos y que viven pendientes de tu vida, inventando cosas, hablando mal de ti? Nunca fui una mujer de problemas. Mi casa era mi santuario, un lugar pequeño, pero lleno de plantas, con fotos de mis hijos en la pared y el aroma a café recién colado por las mañanas, hasta que doña Silvia llegó a vivir al lado. Al principio, todo eran sonrisas falsas y buenos días que sonaban a latido de serpiente, pero pronto noté cosas raras. Mis plantas amanecían con hojas arrancadas, el buzón aparecía abierto y ese sentimiento, ese hilo negro de energía pesada que empezó a colarse desde su casa hacia la mía. Un martes llegué del trabajo y encontré mi puerta entreabierta. Entré con el corazón en la garganta. Nada parecía faltar, pero todo estaba movedizo, como si alguien hubiera tocado cada rincón, con manos ajenas. Fui a mi habitación y abrí el cajón de mi ropa interior. Ahí, entre mis cosas más íntimas, encontré un listón rojo atado en forma de cruz y un polvillo oscuro que olía a raíces podridas. No supe qué era, pero mi cuerpo lo supo antes que yo. Era brujería, de la mala. Pero alguien miró quién salió de mi casa y era la vecina nueva. Al día siguiente que lo supe, enfrenté a doña Silvia. Ella, con sus ojos fríos y su boca torcida, lo negó todo. Usted está loca, vecina. ¿Crees que no tengo nada mejor que hacer que meterme en su casa llena de polvo? Pero yo ya sabía la verdad. Alguien me había dicho que doña Silvia era de esas mujeres que no podían ver la felicidad ajena. Y yo con mi trabajo estable, mis hijos bien criados y mi casa pintada de azul, le recordaba todo lo que ella no tenía. Las cosas empeoraron. Mis gatos empezaron a enfermarse. Mi hija menor soñaba con una señora de pelo largo que la observaba desde el rincón. Yo misma sentía un cansancio que no era normal, como si me estuvieran chupando la energía poco a poco. La gota que derramó el vaso fue cuando amanecí con la piel llena de ronchas, con una comezón insoportable. Después me salió una bola en mi vientre. Fui con una bruja. Todo lo confirmaba. Era brujería. Hasta mis rosales afectaron. Mi abuela me los había regalado el día de mi boda. Era lo único que me quedaba de ella. Una mañana amanecieron secos, no marchitos, sino quemados desde la raíz, como si alguien les hubiera echado veneno. Y en la tierra, huellas de zapatos pequeños, del mismo número que usaba doña Silvia. Ese día, en lugar de llorar, algo se endureció dentro de mí. Ya no era solo mi paz lo que me había robado. Ahora era mi memoria, mi conexión con mi abuela y lo más importante, mi salud. Ya no quise esperar más y fui a ver a doña Cata, una mujer mayor que vivía cerca del río, la que sanaba con hierbas y entendía el lenguaje de los espíritus. Le conté todo, con los rosales muertos en mi corazón y el listón rojo en mis manos. Ella lo olió, lo palpó y cerró los ojos. Esto no es cualquier trabajo, hija, dijo. Esto es para sacarte de tu casa, para que te vayas y ella se quede con tu espacio, con tu suerte, con tu vida. Doña Cata me explicó que doña Silvia usaba magia de apego,
y desplazamiento. Robaba cosas mías, un peine, una media, hasta la tierra de mis macetas, para atar mi energía a la suya y luego envenenarla. Pero hay algo que ella no sabe, agregó doña Cata, con una sonrisa que no era dulce, sino justa. Cuando alguien hace brujería con cosas ajenas, abre un puente, y por ese puente se puede devolver todo. Preparamos un ritual de retorno para que cada mal deseo y enfermedad que me había enviado regresara a su origen multiplicado. Necesitábamos algo de ella, y doña Silvia, en su afán de robarme, también había dejado algo suyo en mi casa, un pendiente de fantasía que encontré detrás del sofá. Con eso hicimos lo siguiente: encendimos una vela negra para absorber lo negativo, una vela blanca para purificar, una vela roja para la fuerza. Pusimos el pendiente en un plato con agua, sal y las cenizas de mis rosales. Doña Cata recitó: lo que me diste, te devuelvo; lo que me quitaste, lo recupero. Tu maldad será tu prisión, tu envidia, tu propia perdición. Luego enterramos el plato frente a la casa de doña Silvia, en la noche, cuando la luna estaba alta y fría, y entonces empezó el efecto. A la semana, doña Silvia empezó a verse distinta. Caminaba encorvada, como si cargara un peso invisible. Empezaron a llegar quejas de otros vecinos. Decían que olía mal su casa, que sus perros ladraban toda la noche sin razón. Pero lo más curioso fue que empezó a devolver mis cosas. Dejaba mis libros en la puerta, mis plantas robadas, ya secas, hasta un suéter que había extraviado meses atrás. Pero no lo hacía por bondad, lo hacía con miedo, como si no pudiera soportar tener nada mío cerca. Un día me la encontré llorando en la calle. Me gritó con los ojos inyectados de rojo: las paredes me hablan, siento que mi casa me rechaza. No le respondí, solo sonreí, con una paz que no había sentido en meses. Poco después se mudó. Dicen que se fue a vivir con una hermana a otro pueblo, que ya no era la misma, que enloqueció. Yo no supe más de ella. Hoy, mis rosales volvieron a crecer. No sé cómo, pero brotaron de nuevo, más fuertes y con flores más rojas que nunca. Mi casa recuperó su calor, sus risas, su paz. A veces, la brujería no es para hacer daño, sino para devolver la paz robada, y que el destino, cuando se une a la magia, no perdona a quienes rompen el equilibrio de un hogar. En el pueblo, nadie hablaba mucho de la casa de la esquina, la que está al final de la calle del mercado. Dicen que la construyó don Jesús, ya hacía muchos años. Él vivía solo, no se casó, no tuvo hijos, trabajaba de sol a sol, en el campo, y por las noches se sentaba en el portal con una vela y un cigarro. Siempre decía que alguien lo esperaba adentro. Cuando don Jesús murió, la casa quedó cerrada. La llave la tenía su sobrino, pero nunca vino a reclamarla. Pasaron años. La gente empezó a decir que la luz del portal se encendía sola algunas noches. Nadie se acercaba. Mi tía Chayo vivía 2 casas más abajo. Ella no creía en cuentos. Decía que todo era el viento, o que los muchachos del barrio prendían velas para asustar. Hasta que una tarde, cuando ya estaba oscureciendo, vio algo que no pudo explicar. Cuando ya estaba oscureciendo,
Ella regresaba del mercado con su canasta. Al pasar frente a la casa abandonada, vio la sombra de un hombre alto, parado en el portal. No había nadie ahí, solo la pared descascarada y el marco vacío de la puerta, pero la sombra estaba clara, hombros anchos, sombrero viejo, como si estuviera mirando hacia la calle. Chayo se detuvo un segundo, pensando que era un borracho o un ladrón. Dio un paso más y la sombra se movió, pero no como debería. En vez de seguir la luz del faro, se quedó fija, como pegada a la pared, y cuando Chayo pasó, la sombra giró la cabeza hacia ella. No había cuerpo, solo sombra. Chayo llegó a su casa temblando. Le contó a mi mamá, pero mi mamá le dijo que era cansancio. Esa noche, Chayo no durmió. Al día siguiente, pasó otra vez por la casa. La sombra estaba ahí otra vez, en el mismo lugar, como si nunca se hubiera movido. Pero esta vez era más larga, como si hubiera crecido durante la noche. Pasaron los días, y la sombra se hizo costumbre, siempre en el portal, siempre quieta, siempre mirando hacia la calle. Algunos vecinos la vieron también, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, hasta que una mañana Chayo amaneció con fiebre y dolor en el pecho. El doctor dijo que era el corazón, que tenía que descansar. Ella se quedó en cama una semana. Cuando volvió a salir, la sombra ya no estaba en el portal. Estaba en la pared de su propia casa, del lado de afuera, cerca de la ventana de su cuarto, alta, quieta, con el mismo sombrero viejo. Chayo la vio desde adentro y se le heló la sangre. No gritó, solo cerró la cortina y se acostó otra vez. Desde ese día, la sombra no se movió de su pared. Cada noche, cuando se apagaban las luces del pueblo, Chayo sentía que la sombra respiraba. No hacía ruido, no golpeaba, no amenazaba, solo estaba ahí, mirando. Un día, Chayo ya no pudo más. Se levantó temprano, tomó la llave de la casa abandonada, que tenía guardada desde hacía años, la que le había dado don Jesús antes de morir, y caminó hasta el portal vacío. Metió la llave, abrió la puerta que llevaba años cerrada, y entró. Adentro, todo estaba igual. La mesa, la silla, el brasero frío. En la pared del fondo, donde nunca había ventana, había un espejo grande y viejo. Y en el espejo, la sombra, no reflejada como un cuerpo, sino como si la sombra misma estuviera dentro del vidrio, mirando hacia afuera. Chayo se acercó y dijo bajito: «Don Jesús, ya es suficiente. Déjeme vivir en paz». La sombra no se movió, solo se hizo más oscura. Entonces, Chayo levantó la mano y tocó el espejo, no con miedo, sino con tristeza. Y cuando sus dedos tocaron el vidrio, la sombra se deshizo como humo. El espejo se quebró solo, en 1000 pedazos, que cayeron al piso sin ruido. Desde ese día, la sombra nunca volvió. Chayo vivió 10 años más. Nunca contó lo que pasó adentro de la casa. Solo decía, cuando alguien le preguntaba por qué, ya no tenía miedo a la oscuridad, porque la oscuridad ya se cansó de mí, y sonreía.